A finales de 1837, el paso de la expedición de Zaratiegui por Castilla dio lugar a numerosos incidentes durante su estancia en Valladolid, tal y como se quejaba amargamente su jefe político en Tordesillas. Se quedaron casi todos los nacionales sabiendo que aquella se aproximaba, entregando informes y armamento, incorporándose una gran parte a las filas enemigas, a las de los carlistas, y pasando a ellas de consiguientes sus caballos y monturas. E igual ocurrió en Medina, Valona, Olmedo, Portillo y otros puntos, donde más parecían voluntarios realistas que otra cosa. El 24 de agosto de 1837 se produjo una batalla en Villar de los Navarros, donde las tropas carlistas hicieron 5.000 prisioneros. Entre ellos el general Solano, jefe del Estado Mayor Liberal. Pero sin explicación alguna permaneció la tropa inactiva durante 6 días, favoreciendo de ese modo el contraataque liberal. No se comprendía por qué, al día siguiente de la batalla, no se persiguió a Oraa, que, hallándose cortado por la acción de la víspera, hubiera sido derrotado indefectiblemente, y con esta doble victoria se hubiese podido dar cara a Espartero, para tratar con él o para vencerlo. Las tropas de Espartero y de Oraa eran las únicas disponibles para contener a los carlistas. Sarsfield y Evans estaban demasiado ocupados en el antiguo teatro de la guerra para llegar en socorro de Madrid. Van Meer tenía que combatir a las partidas de Cataluña. Borso estaba frente a Cabrera, y se sabía que Zaratiegui y Elio habían atravesado el Ebro con 9 batallones. Habían derrotado a los portugueses y habían entrado en Segovia. En circunstancias como esas, es incomprensible cómo se podía perder el tiempo. Esas eran meditaciones del mencionado en otro vídeo voluntario Lichnowsky. Evidentemente, existían manejos al más alto nivel y como consecuencia, en esos momentos de 1837, la discordia crecía en las filas carlistas. Así, Quílez, o tal vez las fuerzas liberales intentaron crear discordia, lanzaban una proclama contra Cabrera que rezaba: tal era vuestra conducta, y a no haberos sobrevenido con el carácter de jefe principal un advenedizo catalán, inmoral, ambicioso y disoluto, ni nuestro suelo lamentaría sus crueldades y la más fatal miseria, ni serían hoy tan escasos nuestros triunfos sobre los rebeldes. Extended una mirada a nuestro país y comparad su ruinoso estado con el floreciente que tenía antes de sujetarse al capricho de ese hombre feroz, de ese bárbaro deshonor de los carlistas, de ese Cabrera asesino, tan cruel como militar cobarde, de ese catalán, en fin, que juega con vosotros como con esclavos hasta privaros de jefes aragoneses bizarros, instruidos amantes de su patria y cual ningunos del rey y de la Iglesia. Añadía críticas a los excesivos cargos de responsabilidad entregados a los catalanes hasta el gobierno de Cantavieja e inducía a desconfiar de ellos, pues Cabrera, Forcadell, Llangostera y otros decía que estaban conchavados para refugiarse al extranjero para vivir allí regalados con el peculio que han sabido proporcionarse con las contribuciones y productos de los ricos frutos y rebaños que nuestros pueblos han llevado en cuantiosas cantidades a Cantavieja, en donde, como sabéis, se comerciaban por una compañía de catalanes a ínfimos precios con escandaloso soborno de ese Cabrera titulado caudillo vuestro. Eso decían. Estas discordias no serían vanas y en el entorno apostólico fueron más letales que en el entorno liberal. Discordias que estaban pergeñadas en los mismos tratos habidos entre la regente y el pretendiente como consecuencia del despecho creado en la regente tras los sucesos de la granja, donde incluso llegó a ser violada por los que asaltaron. En estos tratos se exigía el acercamiento del pretendiente a Madrid, lo que llevó afecto, acompañado de su ejército, el 12 de septiembre de 1837. Y contra lo que todos creían, el avance del ejército apostólico sobre Madrid no era en actitud de vencer, sino para llevar a cabo una componenda. Por ello, y como consecuencia de los tratos, el pretendiente evitó realizar la toma de la capital, que el campo apostólico, ajeno a lo tratado, estaba deseando y lo veía más que factible.
Finalmente María Cristina no cumplió su parte del acuerdo, era liberal. Y el pretendiente traicionado, traicionando por su parte las expectativas de su ejército, de su pueblo, ordenó la retirada, con gran pesar de los combatientes que como Cabrera urgían el ataque. No obstante, el empuje era decisivo en el entorno apostólico. Las fuerzas reales reunidas en aquellos momentos en la carretera de Madrid ascendían cuando menos a 16.000 hombres de infantería y 2.000 de caballería. Pero no era solo la confluencia de las fuerzas militares. El pueblo esperaba ansioso la entrada de las tropas libertadoras, conocedores de la situación de indefensión que en aquellos momentos se encontraban los liberales. Con esta situación empezaron los festejos en la capital, que ya la veían liberada. Las ventanas y balcones, cuenta una persona del momento, estaban llenas de mujeres que arrojaban coronas de flores y laureles al paso de las tropas, las casas empavesadas y colgadas de tapices, y las guirnaldas, entrelazadas a los árboles, daban al aire sus colores. Las calles y los tejados parecían tener movimiento. Se había erigido tablados para contener a los espectadores que se aglomeraban para venir a saludar al paso de cada batallón con gritos delirantes de alegría. El espíritu de triunfo era manifiesto. Las tropas esperaban la orden de entrar en Madrid, mientras el número de voluntarios se acrecentaba con sus habitantes. Sigue contando el protagonista. Contábamos las horas y los días de nuestra entrada en Madrid, y a duras penas pudimos evitar que se uniese a las tropas aquella turba de hombres, mujeres y niños que querían acompañarnos en esa marcha triunfal. Todo parecía presagiar el éxito más feliz. Los periódicos de Madrid nos trajeron la noticia de la toma de los fuertes de Lerín y de Peñacerrada por el capitán general Uranga. Zaratiegui y Elio habían plantado sus cuarteles en el Escorial. Sus avanzadas estaban a orillas del Guadarrama. Don Vicente Rugleros, llamado Palillos, el intrépido jefe de nuestras fuerzas de la Mancha, había avanzado hasta Ciudad Real con 800 jinetes y ocupaba la carretera de Andalucía para cortar la comunicación con Madrid. No se trataba de un triunfalismo vano, sino de una demora injustificada en la toma de una plaza cuyas posiciones militares estaban bajo las órdenes de don Carlos. La división de Cabrera avanzó sin obstáculos y se apoderó de Vallecas, a una legua de Madrid. 2 horas después, el infante montó a caballo y, seguido de un escuadrón, se lanzó a galope hacia la capital. Hacia Madrid y Vallecas había 8 batallones. Se reunieron con Cabrera en Vallecas y subieron a una pequeña colina. Y estaba allí Madrid esperando. Un grito unánime, parecido al del peregrino que después de haber errado mucho tiempo por el desierto divisa al final la tierra prometida, salió de los pechos de los carlistas. Madrid parecía tan abandonado, tan humillado, tan poco defendido, que no tenían más que abrir las puertas para hacerse dueños de la capital. No se trataba de una apreciación de las gentes. Las tropas de don Carlos se habían presentado en Madrid sin contratiempos. La plaza no estaba debidamente fortificada y Espartero se encontraba lejos y no llegaría hasta el día 13 de septiembre por la tarde. Todo estaba bajo control y la reina aislada de sus valedores. Sigue contando el relator. Dice: detuvimos un correo que enviaba la reina a Espartero en Alcalá de Henares. Una carta autógrafa de la reina pintaba su miedo y la debilidad de Madrid, donde solo se contaba para hacernos frente con la milicia nacional y 6 escuadrones. Una turba de espías y de amigos que teníamos en Madrid nos confirmaban estas noticias y nos participaron la agitación del pueblo, descontento de la regencia y el gran número de realistas que había entre los habitantes. Solo tenían un temor, y era la duda de si Carlos V tenía propósitos severos de castigo o venía con ánimo generoso de perdonar a todos, de si sus soldados entrarían en Madrid como libertadores o como vencedores. Nada se había hecho, ninguna proclama, ninguna promesa real que todo el mundo esperaba, ningún indicio de amnistía general venía a tranquilizar los espíritus. Si Carlos V hubiera empeñado su real palabra como primer caballero del reino, nadie, ni los republicanos ni los anarquistas más exaltados, hubiera osado dudar un instante. Pero a pesar de ser una cosa tan importante, no se tuvo en cuenta. El rey quedó en Arganda, ni siquiera vio su capital.
Las tropas acamparon delante de Madrid. Cada minuto se hacía largo como una hora. Y este 12 de septiembre de 1837, que hubiera podido cambiar la faz a la mitad del mundo, tiene un lugar en la historia como ejemplo inaudito de la más amarga decepción. Pero la supuesta indecisión más certeramente apostillada, componenda, posibilitó el fracaso. Moreno y Arias Teijeiro, que ordinariamente eran de opinión encontrada, estaban de acuerdo en esta ocasión y se oponían a la entrada en Madrid, alegando que era necesario batir a Espartero antes de dar el paso decisivo, porque su ejército estaba demasiado próximo a la capital y podía obligar a abandonarla. Así es como después de largas discusiones en las que no intervino Carlos V, estaban las tropas en Atocha y se tomó el acuerdo que les alejó para siempre de Madrid. ¿Eran Moreno y Arias Teijeiro partícipes de la componenda? Resulta más que probable. Finalmente, los voluntarios carlistas cedieron el paso a los liberales a sueldo de Isabel y de Mendizábal y de Inglaterra, mientras Espartero colocaba infiltrados dentro del ejército carlista. Luego llegaría el momento de los reproches para la autojustificación de los responsables de la componenda. Se reprochó a Elío y a Zaratiegui el no haber quedado en los alrededores de Madrid para tener en jaque la capital conjuntamente con la expedición real. Pero vamos a ver si estaban cumpliendo con su obligación. En vano probaron los dos que desde que se pasó el Ebro, mientras estaban en el Escorial y después de la toma de Segovia y por último después de la retirada, habían escrito y enviado espías al campo real para tener instrucciones y que esos mismos espías, después de haber esperado durante muchos días, volvían sin traer ninguna orden concreta. Cuando Zaratiegui envió a Aragón la noticia de la conquista del Alcázar de Segovia y una muestra de la moneda que había acuñado con la efigie de Carlos V, se le respondió simplemente con una aprobación a su proposición de avance, enviándole una gran cruz para él y una faja de general para Elío, añadiendo que obrase según las circunstancias, como creyera ser más favorable al servicio del rey. Si Zaratiegui y Elío hubieran tenido noticia de la proximidad de las fuerzas carlistas, hubieran defendido a toda costa sus posiciones ante Madrid. Una negligencia imperdonable. ¿Negligencia? Bueno, una inercia increíble que presidió todas las operaciones de aquel tiempo. Esa es la causa de las pérdidas, y no Zaratiegui y Elío, que fueron indignamente calumniados y encarcelados injustamente cuando el ejército se retiró. La realidad es que el motivo de la retirada, como queda manifestado, no era otro que las componendas del pretendiente que le obligaron a desoír a sus generales y a su pueblo, y en concreto a Cabrera, que daba manifiesto que su única preocupación era alcanzar un acuerdo dinástico que garantizase a sus sucesores los derechos que le habían sido arrebatados por Fernando VII. No eran esos derechos los únicos por los que un pueblo estaba derramando su sangre. Pero la tragicomedia había llegado a su fin. Con la retirada se produjo la desarticulación del ejército apostólico, cuyo resultado sería la posterior victoria de Espartero en Aranzueque. Toda esta situación motivó el crecimiento de la confianza de los liberales, que manifestaban en la circular del Ministerio de la Guerra del 26 de septiembre lo siguiente: la guerra actual que aflige la península va tomando un aspecto favorable por parte de las armas nacionales. El grueso de las facciones capitaneadas por el pretendiente que venían lanzadas con objeto de apoderarse de la capital han sido rechazadas y huyen derrotadas y en desorden. Valladolid, que ha estado ocupada unos pocos días por la facción de Zaratiegui, ha vuelto al poder de nuestras armas después de haber sido completamente batida la división de aquel jefe de rebeldes. Castilla la Vieja, donde esperaban establecer su dominio, tiene ya en su seno un número considerable de fuerzas nacionales que, mandadas por los generales Corondelet y Lorenzo, purgarán pronto aquel vasto territorio de la facción que la infestaba. El general conde de Luchana persigue de cerca al pretendiente. El general Orá hace lo mismo con las gavillas de Cabrera, Forcadell y otros cabecillas. Su Majestad se halla satisfecha del actual estado de cosas y de los felices resultados que prometen.
Esta capital, que se ha mostrado tan magnánima al aproximarse la facción, se entrega hoy a las más halagüeñas esperanzas. En fin, tras el fracaso pactado en la expedición a Madrid de septiembre de 1837, Cabrera mostró abiertamente su disgusto y reanudó su particular campaña en el maestrazgo, mientras las tensiones crecían en el seno del movimiento apostólico, en el que tomó fuerza el conocido partido moderado o transaccionista, aquellos que eran partidarios de un acuerdo con los liberales y que por otra parte fueron los responsables de la incomprensible campaña que, pudiendo haber acabado con la guerra, acabó con el ejército y con las esperanzas de triunfo de los principios tradicionales hispánicos. Consecuencia de la situación es el enfrentamiento subsiguiente dentro de los mismos carlistas, donde surgieron facciones enfrentadas. Por una parte, se encontraba el sector duro, que quería continuar la guerra a toda costa, y por otro los moderados, entre quienes se encontraban Maroto, Zaratiegui y Gómez, quienes finalmente, sirviendo a intereses poco claros, acabaron pactando con los liberales una paz que solo beneficiaba a los liberales y comportó el fusilamiento de los generales Guergué, Uriz y Carmona el 18 de febrero de 1839, porque se oponían a las intenciones de Maroto, que no eran otras que asegurarse su propio porvenir en el seno de la monarquía liberal. Casi todos los provincianos componían el partido moderado o transaccionista, que tuvo primero por jefe a la princesa de Beira, esposa del rey, viniendo por último a personificarse en el general Rafael Maroto. Quedaba claro que el porvenir de la causa apostólica estaba vendido, y en el devenir de la guerra, este acontecimiento supuso una inflexión, pudiendo encontrar en el mismo el inicio de una nueva etapa, y, ¿por qué no?, la certeza de que la misma sería ganada inexorablemente por los liberales. La guerra estaba sentenciada, y Maroto, que por aquellos momentos residía curiosamente, muy curiosamente, en Inglaterra, pidió audiencia en enero de 1838 al pretendiente. Le fue negada, pero el 15 de mayo, cuando los generales Elío y Zaratiegui estaban encausados por tratos con las tropas liberales, Maroto recibió una nota manuscrita que escuetamente decía: Maroto, quiero que vengas en cuanto recibas esta. Carlos. Mientras tanto, en el maestrazgo, Cabrera asediaba Benicarló el 11 de enero. Durante el curso de la acción, un buque británico abrió fuego contra los ejércitos patriotas, a lo que Cabrera respondió con la amenaza de prender al cónsul británico, y con esa amenaza paró la intromisión de los piratas. El mismo mes de enero, Cabrera tomaba Morella, desde donde intentó la toma de Zaragoza el 4 de marzo. En Cataluña, el general Urbizondo tomaba Berga, mientras La Mancha y Castilla se unían a los legitimistas, que finalmente fueron derrotados por el ejército liberal al mando de Narváez. Como consecuencia de los avances apostólicos y tras el fallido asalto a Zaragoza, los liberales aplicaron nuevamente los métodos que ya habían aplicado en tantas ocasiones. En Zaragoza fue linchado el 6 de marzo de 1838 el general Esteller, un anciano que, al no haber podido organizar la defensa, fue acusado de faccioso, siendo respaldada la acción por las autoridades liberales. El jefe político lo justificaba, hablando de un acontecimiento desgraciado, hijo del justo resentimiento que había producido la osadía de los rebeldes, que vino a turbar, aunque momentáneamente, la tranquilidad que se disfrutaba en la ciudad. En esos momentos, Cabrera consolidaba su posición en el maestrazgo, y ahí acudieron quienes habían sido perseguidos por la administración liberal. Entre ellos son de destacar el conde de Cirat, el barón de Terratech, el conde de Samitier o el obispo de Orihuela. Los éxitos continuados de Cabrera hicieron que a partir de ese momento los esfuerzos gubernamentales se concentrasen en la toma de Morella. La lucha sería larga y encontrada, obteniendo los carlistas una victoria total sobre los liberales que un mes después se vio reforzada con la victoria sobre el general Pardiñas. Pero si los esfuerzos liberales en general no se limitaban al campo militar, en el caso de Cabrera llegaron más allá, llegando a titularlo el Tigre del Maestrazgo. No olvidaban utilizar en la prensa y fuera de ella el desprestigio del caudillo apostólico. Le acusaban de cruel, le acusaban de llevar a cabo fusilamientos indiscriminados, le acusaban de haber tomado represalias sobre personas inocentes, cuando su madre, la de Cabrera, fue asesinada por los liberales, porque era la madre de Cabrera. Y a todo
le daban sentido de certeza, basándose en que efectivamente aplicó una dura e injusta represalia cuando fue asesinada su madre. Pero la verdad es que Cabrera no demostró hacer aquello de lo que era acusado, salvo cuando el asesinado fue su madre. Sí, fusiló a enemigos que, como los 11 que mandó fusilar en Ateca, merecieron tal castigo por dispararle después de que hubieran rendido, después de que se hubieran rendido, siendo que dejó libres al resto de prisioneros. Las falacias emanadas desde el mundo liberal contra Cabrera eran contestadas por él mismo, que afirmaba: los papeles adversarios que tanto inculcan y recalcan el maltrato y tropelías que se cometen con los prisioneros que siguen el partido de la usurpación, o lo que es lo mismo, a los que caen en poder de los realistas, los que cuentan tantas crueldades de nosotros porque ellos las han sabido inventar y las ejecutan desde el principio, reciban el desmiente, si una vez quieren abrir los ojos al desengaño de sus propios soldados prisioneros recientemente canjeados. Estos prisioneros, a quienes repetidas veces hemos dado limosna de dinero, de ropas, de alimento, de consuelo espiritual y temporal, porque se les dejaba ir entre día por las calles y casas de buscársela, además de la ración diaria que se les distribuía, estos prisioneros visitados tan humanamente en los hospitales y depósitos por el general, a quien tan indigna e injustamente han colgado el sobrenombre de tigre. Pero esas mismas falacias ocasionaban la acción de las milicias nacionales, que ocasionaban disturbios y asesinatos. El 23 de octubre estalló un motín al llegar a la ciudad la noticia del fusilamiento de prisioneros isabelinos en la zona del Maestrazgo, y el segundo comandante de la plaza, el general Froilán Méndez Vigo, fue asesinado cuando intentaba calmar a los amotinados. La milicia nacional obligó a las autoridades a refugiarse en la Ciudadela y en represalia fueron fusilados 68 prisioneros carlistas. La guerra continuaba y Rafael Maroto, que siguiendo las instrucciones del pretendiente había llegado procedente de Inglaterra, el 25 de julio de 1838 fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército, como consecuencia de la derrota sufrida por Juan Bautista Guergué en Peñacerrada. Como consecuencia de todo lo sucedido en los últimos 8 meses, se trataba de un ejército indisciplinado, como señalaba el diario de guerra del teniente general José Ignacio de Uranga. El nuevo jefe de Estado Mayor no aportaría precisamente ilusión y disciplina. Muy al contrario, comenzó a dar los pasos necesarios para alcanzar la componenda. El nuevo general, moderado carlista, constituyó a su ejército en un estado de inacción que alarmaba a la corte de don Carlos. Mucho más cuando se vio que se paró de un golpe, valiéndose de la amistad que tenía con el ministro de la Guerra, Valdespina, 350 oficiales del bando exaltado. Así llegó poco a poco a establecerse una contrariedad grande entre el cuartel general y el cuartel real, que había de tener un final lógicamente desastroso. Y todo contando con un aporte continuado de voluntarios, gran parte de ellos compuesto por desertores del ejército liberal. En octubre de 1838, poco después de haberse puesto al frente del ejército del norte, Maroto había conseguido formar 5 batallones de las tropas presentadas del ejército de la reina, que diariamente desertaban a bandadas, huyendo de la miseria que les rodeaba y del maltrato que sufrían. La orden general circulada por Espartero el 4 de septiembre del 38 establecía que todo soldado que a partir de la fecha se pasara a las filas carlistas fuese fusilado en cuanto se le hiciese prisionero, disponiendo igual pena para los que se ausentasen de las filas por cualquier causa y para los que les hubiesen incitado o dado asilo. Los enfrentamientos marcaron en el movimiento apostólico las 2 tendencias irreconciliables que venimos señalando, y Espartero, que estaba al corriente de todos estos movimientos, no perdió el tiempo para reforzar los contactos con Maroto, algo que no era difícil, no solo por los tratos que ya llevaban entre manos, sino porque además eran viejos conocidos, ya que ambos habían compartido armas e intenciones en el Perú. Y probablemente eran hermanos masones. Pero eso es una suposición, no lo tengo investigado.
El frente del Maestrazgo se mantenía activo, mientras en el norte y como consecuencia de la nueva situación, que ya venía durando un año, en la segunda mitad del 38 solo se registraron en esta zona 3 combates de importancia, de los que 2 son ganados por los carlistas. Además, desde el punto de vista territorial, los carlistas del norte se encuentran en su máxima expansión, pues si bien han perdido terreno en la Rioja Alavesa, se han extendido notablemente por la provincia de Santander, donde controlaban la mitad de la provincia. Y todo a pesar de los transaccionistas. No obstante, se estaban barajando las últimas medidas. Para octubre del 38, Maroto recibía la visita de María de Tabeada. Era una enviada del gobierno liberal para avivar la ya evidente discordia en el bando apostólico, mientras en el Maestrazgo pretendía combatir a Cabrera utilizando otros métodos. ¿Cuál era? El asesinato. Pero el asesinato fue evitado porque se descubrió al asesino, que fue ejecutado. No sería Tabeada la única visitante liberal que tuvo Maroto. Por esas fechas también le visitó un francés llamado Dufeu, a quien le negó la entrevista. Sin embargo, acabó penetrando en el despacho del general, quien misteriosamente se encerró con él y no volvió a abrir la puerta hasta transcurridas 4 horas, cuando Dufeu salió con el nombramiento de secretario particular. También en estos momentos, el masón Juan Van Halen es nombrado capitán general de Aragón el 12 de octubre del 38. Bajo sus instrucciones, las fuerzas liberales iniciaron una campaña de terror que justificaban señalando que supuestamente, y según divulgaba la prensa liberal, Cabrera llevaba a cabo las mismas acciones. Van Halen acabaría contactando con Cabrera en busca de negociaciones de paz, que primero se concretaron en pactos para humanizar el trato a los prisioneros de uno y otro bando. Pero los fracasos obligaron a la dimisión de Van Halen, que sería sustituido por Bartolomé Amor. Ya en 1839, Leopoldo O'Donnell seguiría como capitán general cuando las tropas apostólicas que ocupaban el Maestrazgo y desde Morella a Cantavieja extendieron sus operaciones hacia el Ebro y hacia Valencia. Pero en el cuartel general carlista no iban los asuntos en la dirección y con la determinación de Cabrera. La descomposición, por el contrario, se mostraba evidente y la actividad de Maroto más descarada. En ese sentido, el obispo de León, en un consejo de ministros, acusó a Maroto de obrar de mala fe y ensalzó a Cabrera y a Balmaceda. Advertido Maroto del clima contrario a su persona, el 11 de febrero del 39 se presentó con varios batallones en Vergara, haciendo alarde de su fuerza y demandando la dimisión de los ministros, al tiempo que amenazaba con fusilarlos si no era atendida su exigencia, tras lo cual, a su regreso a Estella, 7 días más tarde, cumplió su palabra en la persona de los generales Francisco García, Pablo Sanz, Juan Antonio Guergué, del brigadier Teodoro Carmona, del intendente Javier de Euriz y del oficial de la Secretaría de la Guerra Luis Ibáñez, quienes habían denunciado que Maroto estaba en inteligencia con el enemigo. Mucho antes de los fusilamientos de Estella, el 15 de enero, ya habían dado principio a las pláticas de paz con motivo de haber pasado en aquel día el coronel Paniagua, ayudante del general Espartero, al cuartel general de Maroto, sito entonces en Villarreal de Álava, a tratar una cuestión de canje, pero llevando además el especial encargo de abrir tratos entre los dos caudillos con el fin de poner término a la guerra. Pero Maroto dudaba porque en el consentimiento sobre las exigencias de Espartero, y entonces no pudieron concluir absolutamente nada. Llama la atención el hecho de que la fama pública de Maroto era sobradamente conocida por el pretendiente, lo que puede hacernos pensar que efectivamente actuaba con su anuencia. Máxime si tenemos presente la actuación llevada por él mismo en el sitio de Madrid en septiembre de 1837. Bueno, desde finales del 38 corrieron rumores de que Maroto estaba en contacto con Espartero para poner fin a la guerra. Era Vox Populi. Pero don Carlos se negó a destituirle y tampoco se decidió a prescindir del ministerio pese a las peticiones de Maroto. Dispuesto a poner fin a la cuestión, a mediados de febrero, Maroto se presentó en Estella y ordenó fusilar a los generales navarros, cabezas militares del partido apostólico,
y posible apoyo castrense de Arias Teijeiro. Aunque la primera reacción de don Carlos fue declararle traidor, la falta de generales que secundasen sus instrucciones le obligó a transigir y desterrar a los políticos y militares indicados por Maroto. A partir de aquí parece claro que los movimientos de Maroto no estaban determinados por fines militares, sino por fines estrictamente políticos. Y son fruto de las conversaciones que mantenía con Espartero. Maroto no puede permitirse combatir, pues si pierde, desaparece su prestigio, y si gana, eleva la moral de las tropas, con lo que se dificultaba la paz. Espartero aprovechaba la situación para presionarle y Maroto no hacía otra cosa que ceder terreno. Bueno, es factible, porque claro, esto que acabo de relatar no es una cosa que esté documentada, pero lo que sí está documentado son los fusilamientos, lo que sí está documentado es toda esa serie de actos. Pero lo que no está documentado es el entresijo de lo que es subrepticio, ¿verdad? Pero a la luz de lo relatado, parece surgir otras teorías que implican en la traición directamente al pretendiente. No es solamente cuestión de Maroto, sino también del propio Carlos V. No es solo la actuación de su esposa, sino muy principalmente el coqueteo y el encumbramiento de Maroto, que siempre estuvo envuelto en la duda de sus fidelidades. Evidentemente, Maroto no podía permitir el combate de sus tropas contra los aliados, pero también parece evidente que la actitud de Carlos María Isidro iba en el mismo sentido, significando su negativa a cumplir las exigencias de Maroto nada más que una consulta a la posible reacción de las fuerzas apostólicas que, engañadas como lo fueron por Fernando VII, eran nuevamente engañadas por su hermano, que como aquel solo tenía presentes sus propios intereses personales. Era la reválida de lo actuado en Madrid un año antes. El teatro debía continuar, así el 21 de febrero del 39, Maroto escribió una carta al pretendiente en la que se quejaba de la mala administración que no supo aprovechar el sitio de Bilbao para acometer una campaña definitiva sobre Madrid, que los fusilamientos que llevó a cabo fueron justo castigo a los conspiradores, que él era fiel a la causa que había jurado defender y pedía fuesen exiliados los conspiradores de la corte y, en fin, solicitaba el fin de la guerra. A este escrito sucedió un nuevo acto en que Carlos contestó con un manifiesto acusando a Maroto de pérfido e indigno y lo declaraba traidor. Pero poco más hizo el pretendiente, además de poner en libertad al brigadier Balmaseda, que se brindó a perseguir a Maroto. Pero, ¿quién perseguía a quién? Porque Maroto se dirigió a Vergara con el ánimo de fusilar a cuantos hombres criminales rodearan a don Carlos. Cuando Maroto llegó a Vergara, la corte se había marchado y el 24 de febrero el pretendiente, atendiendo las demandas de Maroto, destituyó a los ministros y los sustituyó por transaccionistas. Y revocó el decreto por el que declaraba traidor a Maroto, confirmándolo como jefe del ejército, con términos como el siguiente: he visto y conocido que el teniente general don Rafael Maroto ha obrado con la plenitud de sus atribuciones y guiado por los sentimientos de amor y fidelidad que tiene tan acreditados en favor de mi justa causa. A los miembros del anterior consejo, el obispo de León, Arias Teijeiro, Lamas Pardo, Celestino Celis, Miguel García, los generales Uranga, Marrasa y García, que Maroto pretendía fusilar, fueron finalmente desterrados a Francia con un importante número de personas que no eran gratas a Maroto. No paró ahí el asunto y el pretendiente acabó emitiendo un decreto por el que reconocía que el jefe del Estado Mayor, don Rafael Maroto, había obrado con la plenitud de sus atribuciones y guiado por los sentimientos de amor y fidelidad que tiene tan acendrados en favor de mi justa causa. Y añadía: estoy ciertamente penetrado de que siniestras miras fundadas en equivocados conceptos, cuando no hayan nacido de una criminal malicia, si pudieran ofrecer a mi regia confianza hechos exagerados y traducidos con nociva intención, no debo permitir corran por más tiempo sin la reparación debida a su honor mancillado, y aprobando las providencias que ha adoptado dicho general, quiero continúe como antes a la cabeza de mi valiente ejército, esperando de su acendrada lealtad y patriotismo, que si bien ha podido resentirle una declaración ofensiva, ésta debe exterminar sus efectos
con la seguridad de haber recobrado aquel mi real gracia y la reivindicación de su reputación injuriada. Asimismo, quiero que se recojan y quemen todos los ejemplares del manifiesto publicado y que en su lugar se imprima y circule esta mi expresa soberana voluntad, dándose por orden en la general del ejército y leyéndose por 3 días consecutivos al frente de los batallones. En virtud de los otros decretos se disolvía la Junta Militar, compuesta de antiguos generales y oficiales del Estado Mayor, que había declarado a Maroto culpable de alta traición, y se nombraba para desempeñar las carteras de guerra y de Estado a 2 partidarios de Maroto, Juan Ramírez de la Piscina y Paulino Montenegro. El manifiesto que Carlos V firmó en febrero del 38 dejaba las manos libres a Maroto, que con ese aval incrementó los contactos con los liberales a los que bajo control británico hacía entrega de posiciones militares. A través del gobierno francés se puso Maroto en contacto con Espartero y a partir de ese momento comenzaron a efectuarse extrañas componendas como la entrega del fuerte de Guardamino en Santander el 13 de mayo. Tras Guardamino fueron entregadas ramales, Balmaseda, Orduña, Urquiola y Durango. El coronel Bilde y el capitán Lynn, comisionados por el gobierno británico cerca del ejército liberal, asistieron a estas operaciones, mientras Espartero era nombrado grande de España de primera clase con el título de Duque de la Victoria. Mientras, Elío retrocedía en Navarra ante el general León y al poco Espartero y Maroto se entrevistaban en Orduña. Entretanto, los beneficios del Tratado Elliot, que se habían firmado el 28 de abril del 35, 4 años más tarde, se encontraban limitados a los frentes del norte, donde Inglaterra tenía especiales intereses y donde había destacado su ejército, pero no habían alcanzado aún a los que hacían la guerra en otros lugares, motivo por el que barcos ingleses, manifiestos aliados de los liberales y firmantes del Tratado de la Cuádruple Alianza, suministraban armamento a Cabrera. Doble baraja. En estos momentos, mediado el año 39, el general Van Halen, de acuerdo con el gobierno, trató de regularizar el sistema de exterminio que hasta entonces había regido en el centro. Y el 3 de abril firmaron en Lécera, él y el conde de Mordía, que así había titulado don Carlos a Cabrera, a consecuencia de la famosa defensa que hizo de esa plaza, rechazando el asedio que le impuso Oraa, pues firmaron un tratado semejante al de Elliot, comprendiendo en él no solo a todos los cuerpos del ejército, sino a los milicianos nacionales, voluntarios realistas, francos, resguardos, compañías organizadas y demás que dependiesen de estos, se hallasen autorizados para hacer la guerra con documentos de sus jefes superiores y que así lo pudiesen acreditar. Por su parte, y como venía siendo habitual desde que Cabrera se señalase como caudillo apostólico, la prensa liberal redoblaba sus vilipendios hasta el extremo. Así, el Diario Constitucional de Zaragoza de 30 de septiembre del 39 afirmaba lo siguiente: Cabrera, como una fiera, ya no debe ser considerado como un individuo de la especie que ha ultrajado. Connaturalizado con la muerte, la ejerce sin más compasión que un tigre, y cuando derrama la sangre de los hombres está en su elemento. Apenas queda pueblo, aldea o campo en donde no se vean huellas sangrientas que ha estampado aquel monstruo, ni familia que no llora la muerte, ejecutada con crueldad de alguno de ella. Por donde quiera que dirijamos nuestra vista encontraremos objetos que publican la ferocidad del hombre que en estos provinciales dirige los bandos que proclaman el absolutismo y la Inquisición. ¿Y qué? ¿Habrá alguno que piensa que Cabrera pueda ser comprendido en un convenio? Ese sería un sueño de muerte. Para aquel no debe haber más que exterminio. Bien, Cabrera ya había contestado a semejantes falacias. Ahora se limitaba a medir las espaldas de quienes usaban la mentira como la principal de sus armas. Lo que parece aproximarse más a la verdad y causa principal de la tremenda represión llevada a cabo por los liberales nos lo señala alguien ajeno, Jaime Balmes, que dice: un carlista con un fusil recorría sin peligro una grande extensión del país. Llegaba hasta tocar los muros de los puntos fortificados, cuando las tropas de la reina, para hacer una marcha de algunas leguas con seguridad, necesitaban reunirse en número considerable, y según el terreno y las circunstancias, era menester un ejército entero. Acampábanse 7 u 8 mil carlistas, en país tan pobre y pelado como las rocas que los rodeaban, y vivían allí muchos meses,
y un ejército de la reina había de regresar a un punto fortificado en acabándose la provisión de los morrales. Una derrota con dispersión era siempre mortal a una división de la reina. Los carlistas las tenían de continuo y sin riesgo de la fuerza principal, sin bajas siquiera. Mientras, Espartero iba avanzando con la toma de posiciones en el frente del norte, sin que se produjesen enfrentamientos que puedan ser tenidos como batalla, por lo que el sentimiento de traición en el bando carlista era generalizado. Maroto era la diana de todas las desconfianzas, pero ¿era Maroto el máximo responsable? Maroto estaba esperando la respuesta de Francia a su propuesta, y esta llegó cuando la desconfianza era ya inaguantable. Pero la conformidad exigía que el conde de España y Cabrera firmasen el acuerdo, aspecto que pretendía suplir haciéndose nombrar generalísimo de todos los ejércitos. También a Maroto le llegó, por mediación de Espartero, correspondencia interceptada entre Cabrera y de Arias Teijeiro, en la que quedaba manifiesto el entendimiento entre Carlos y estos. Había efectivamente doble baraja. ¿A cuál de ellas era fiel el pretendiente? Entretanto, O'Donnell, que estaba combatiendo en el norte, fue enviado a luchar contra Cabrera, quien en esos momentos tenía sitiada Lucena con el general Aznar encerrado en ella. Las circunstancias variaron sensiblemente con el aporte de O'Donnell, que acabaría venciendo a las fuerzas de Cabrera, en ese lugar en la batalla que tuvo lugar el 17 de julio del 39. Para conocer la importancia del triunfo conseguido es preciso ver cuál hubiera sido la consecuencia de haber sido batido el general O'Donnell. La inmediata rendición de Lucena y de las tropas encerradas dentro, la marcha de Cabrera sobre Valencia y la dominación de la provincia de Cuenca, desde donde hubiera podido amenazar la capital. Como consecuencia de esto, la inmediata necesidad de destacar 2 o 3 divisiones del ejército del norte que pudiesen contener a los carlistas, paralizadas las ventajas conseguidas por este ejército, se puede asegurar que no hubiera tenido lugar entonces el convenio de Vergara. El resultado de esta batalla es considerado como un importante hito histórico que significó la posibilidad de que llegase a firmarse el Pacto de Vergara y mutiló las expectativas de la toma de Valencia por parte de Cabrera. Esta victoria comportó a O'Donnell su promoción a teniente general y la concesión del título del conde de Lucena. En aquellos momentos tenía 30 años. 3 días después de la derrota de Lucena, el 20 de julio del 39, Maroto contactó con Lord Hay, comodoro inglés a cargo del bloqueo de la costa cantábrica, pretextando la violación del Tratado Elliot por parte de Diego de León. Maroto quería obtener la mediación británica entre los dos ejércitos. El 27 de julio se llevaba a efecto la misma, en la que se impusieron las condiciones de paz ordenadas por Inglaterra, tras lo cual Lord Hay, el representante británico, pasó al cuartel general de Espartero para presentarle las mismas órdenes. El 29 del mismo mes tuvo lugar la entrevista a Espartero-Lord Hay, en la que éste presentaba al primero las proposiciones de Maroto. El sentimiento de encontrarse traicionados estaba generalizado en las fuerzas apostólicas, lo que llevó al 9 de agosto a la sublevación de varias compañías carlistas a los gritos de «¡Muera Maroto! ¡Mueran los traidores!». Se reclamó que el pretendiente se pusiese al frente del ejército, pero la demanda fue rechazada. Los generales Elío y Zaratiegui vigilaban de cerca a los sublevados, evitando su contacto con las tropas que permanecían fieles, y en ademán amenazador, prontas siempre a reducirlos por medio de la fuerza. Si osaban aceptar el combate. La traición estaba enfilando el camino hacia el éxito. Los voluntarios fueron conminados a rendir las armas por Elío, pero el 5º Batallón de Navarra respondió que lo haría solo si el pretendiente en persona lo hacía. Como consecuencia, la secretaria de guerra del presidente tomó el acto como insubordinación. Esta actitud del pretendiente fue lo que dio el empuje final a Maroto para que el 18 de agosto comunicase a Espartero su conformidad con las condiciones impuestas, al tiempo que en Vergara se entrevistaba con el cónsul francés al que entregó prendas en garantía de los acuerdos. El 22, Maroto, que tenía un gran contingente de tropas, abandonó Durango cuando acudía Espartero, que ocupó la plaza sin disparar un tiro, con lo que quedaba en su poder casi toda Vizcaya, y desde ahí lanzaba una proclama ofreciendo la reconciliación a quienes se rindiesen. Maroto llevó a cabo una réplica de la batalla de Ayacucho, si bien dilatada en el tiempo. Tenía experiencia. Contra esta acción,
Vanos fueron los intentos por reorganizar el ejército apostólico al mando de Guibelalde. Pocos días después huía Iturriaga, Soroa, Alzaa, Ibero y un nutrido grupo de jefes y oficiales a Francia. Por su parte, el pretendiente, solo 3 días después de haber declarado traidor a Maroto por estos hechos, emitió un comunicado diciendo que yo apruebo, pues, las medidas adoptadas por este general y deseo que quede como antes a la cabeza de mi valiente ejército. Otro Fernando VII, digno hermano de su hermano. El día 25, Espartero, acompañado del coronel Bilde, comisionado británico en su ejército, se reunió con Maroto en la ermita de Abadiano para tratar del armisticio, sin llegar a acuerdo alguno, por no coincidir en el tema de los fueros y de reconocer a Carlos como infante de España. Ese mismo día, en Elgueta, donde estaban los batallones comandados por Maroto, se presentó el pretendiente con la intención de instituirse él en persona generalísimo, pero el resultado fue muy otro, ya que las tropas dieron vivas a Maroto y él salió a uña de caballo. Nombró Maroto una comisión compuesta por los generales Urbizondo y Latorre, el brigadier Iturbe, el coronel Toledo y el auditor general Lafuente, quienes con Espartero y con el representante inglés Bilde pasaron a Oñate a redactar el convenio en la mañana del 29, en el que no se menciona al pretendiente. 2 días después se escenificaría el acuerdo en Vergara, al que, en contra de lo convenido, acudió solo Maroto, Latorre y algunos oficiales sin los batallones que se habían negado a acatar lo acordado. Ante el disgusto que ocasionó este hecho, Maroto pidió protección a Inglaterra en la persona del coronel Bilde, mientras Latorre se ofreció para obtener la aceptación del tratado, obteniendo finalmente las firmas de los generales carlistas. El día 30, Urbizondo ofreció entera la división de Castilla en la esperanza que los otros cuerpos del ejército siguiesen el ejemplo, pero cuando fue a realizar la acción se encontró que marchaban para unirse en rebeldía con la división de Guipúzcoa. Logró parar la marcha y encaminar la unidad hacia Vergara. Con estas tropas presentes se llevó a cabo el conocido como Abrazo de Vergara, cuando Espartero, estrechando en sus brazos a Maroto, exclamó: «Abrazaos, todos, hijos míos, como yo abrazo al general de los que fueron contrarios nuestros». Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.